Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, depende de cuando vean esta grabación. Yo soy Dina Ciraolo, soy la profesora encargada de este tramo de formación, eh, avalada y en el marco de la Escuela de Formación Carlos Fuente Alba de Aten Provincial. Bien, este encuentro debería ser presencial, nosotros lo estamos haciendo diferido porque las condiciones climáticas de la ciudad no lo permitió. También se propuso hacerlo de manera sincrónica, pero las condiciones que tienen que ver con la conectividad en su zona no es la mejor, entonces decidimos y definimos que la forma para que ustedes no perdieran esta clase fuera poder hacer un video en donde se desarrollaran todos los contenidos que nosotros íbamos a ver. Por supuesto que no voy a estar hablando 8 horas, que son las que duran más o menos el encuentro, pero sí en un video de 2 horas puedo, digamos, más o menos resumir lo que van a ser los contenidos básicos de este curso para, en realidad, para iniciar el trayecto, ¿sí? Para que ustedes empiecen a pensar en clave de ESI y para que empiecen a pensar y repensar qué les pasa a ustedes con la ESI. Yo soy profe de primaria, soy profe de jardín, soy especialista en educación sexual integral y también estoy por terminar una licenciatura en gestión y evaluación educativa. Ese es mi currículum académico, ¿sí? Después vamos a ver y vamos a construir nuestro currículum de género, cada uno y cada una va a poder hacerlo. Bien, pido disculpas de que se me ve en los lentes, pero sin lentes no veo y, y se ven reflejada la pantalla en la que estoy trabajando. Vamos a empezar con la presentación, ¿sí? Con el primer video, que es un video cortito de una serie de videos del canal Encuentro que se llaman Cartografía Feminista, que si les interesan están en YouTube, pueden buscarlos en el canal Educar o pueden buscarlos como Cartografía Feminista. Yo para este curso seleccioné solamente 3, pero hay una variedad más amplia y si ustedes quieren abordar otro contenido o acercarse a mayor contenido, pueden también buscarlo ahí. Además porque es muy simple de entender eh, la temática a la que vamos a abordar ahora. Vamos a presentar. Creo que la ESI responde a las preguntas ligadas a la justicia sexual como derecho humano. Soy Clara Atardo, educadora popular feminista, y esto es Cartografía Feminista. ESI implica y significa educación sexual integral. Y así como esa composición de 3 palabras lo dice muy bien, no es solo hablar de valores, sino que implica identificar algunos ámbitos de la vida como derechos inalienables, entre ellos el derecho a vivir una sexualidad plena, libre de violencia, sin estereotipos de género. Yo escuché la palabra ESI casi 10 años después de trabajar en ESI porque empecé a trabajar con temáticas de sexualidad, derechos humanos y género alrededor de los años 2000. Y la ley se sanciona en el año 2006. La ley me permitió ponerle nombre a lo que hacía. La ESI es una herramienta fantástica para la desnaturalización y la prevención de abusos sexuales y violencias, y también interpela a las personas adultas que cuando niñas y adolescentes nos cuentan, tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo de creerles y acompañarles. Por eso creo que la ESI es un deber para trabajar con las infancias y adolescencias, pero con la sociedad toda en las distintas etapas de la vida.
Bueno, como les venía diciendo, voy a compartir ahora pantalla sobre el PowerPoint que trabajaríamos en el caso de que hubiese sido presencial. Vamos a presentar las diapositivas. Pase de diapositivas, iniciar presentación. Bien, tenemos la ESI en el aula, cómo la abordamos. Clase 1, ¿qué me pasa con la ESI? El video que ya vimos. Y a continuación, los dos conceptos que son como más importantes para entender de qué estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de educación sexual integral, hablamos de educación, de una nueva educación sexual integral. En realidad, hablamos de una nueva educación sexual, ¿sí? Educación sexual existe, existió, existe y existirá en las escuelas, porque toda forma, todo lo que atraviesa las prácticas culturales, políticas, económicas, religiosas, pedagógicas, tienen una enseñanza y tienen un aprendizaje de lo que significa la educación sexual, ¿sí? Hablando de la perspectiva de género, el lugar de la mujer, el lugar de los varones, el lugar de las diversidades. Nosotros solo recordemos, pensemos en educación sexual cuando no se hablaba de educación sexual integral, cuando no se hablaba de educación sexual. Yo no estoy hablando de la clase de anatomía en donde doy el sistema reproductor femenino o donde llamo a un doctor o a una enfermera para que venga a hablar de métodos anticonceptivos, que eso sería como una temática, digamos, de avanzada en algún momento antes de la promulgación de la ley de educación sexual integral, que se promulga gracias a al gran aporte, a la gran lucha, al gran trabajo que venían haciendo muchos docentes y muchas docentes en sus aulas. Y por supuesto el movimiento feminista y el movimiento de mujeres. Bien, cuando nosotros hablamos de, que yo les decía que toda educación es sexual, bueno, ustedes piensen simplemente, tal vez no pase ahora, pero piensen en los patios de su infancia, cuando salían al recreo, había un gran sector, y probablemente sigue existiendo en muchas escuelas todavía, en muchas escuelas primarias, un gran sector que era el de la cancha. El de la cancha era de los varones y era la mitad del patio prácticamente. Las mujeres quedábamos reducidas a espacios menores. O los varones que no les gustaba el fútbol también quedaban reducidos a espacios menores. Además, incluso cuando alguna de nosotras pasaba corriendo a través de la cancha y éramos golpeadas por una pelota, empujadas o lo que sea en el medio del marco del juego, de este juego de fútbol, se nos culpaba a nosotras por invadir el espacio que les pertenecía a los varones. Como diciendo, bueno, también si te metes en el medio de la cancha te van a golpear. Bueno, como eso es educación sexual. Eso nos está diciendo cuál es nuestro lugar como mujeres, cuál es nuestro lugar como disidencias y cuál es el lugar de los varones, ¿sí? Yo sé que muchas escuelas, a partir de la ley y a partir de intenciones, a partir de preocupaciones, a partir de motivaciones de algunos docentes y de algunas docentes, esto ha ido cambiando, ha ido variando, se ha tratado de poner, eh, no prohibir la pelota, porque tampoco no prohibir el juego, digamos, que sería, digamos, la prohibición no, no genera, digamos, en ninguno de los casos buenos resultados, pero sí poner días, bueno, el día lunes es el día de la cancha para los varones, el día martes la cancha le pertenece a las chicas, y las chicas, bueno, pero los días que las chicas tienen la cancha no la usan porque no saben qué hacer. Bueno, no la usan porque no saben qué hacer, porque no hay una educación que no hay propuestas para ellas en la cancha, ¿sí? ¿Cuántos juegos, cuántos otros juegos, incluso el fútbol o el vóley o cualquier otra actividad que se pueda hacer en una cancha grande y no se les ha enseñado que es
su derecho y su posibilidad de insertarse en ese espacio. Bueno, esto habla de que en las escuelas hay educación sexual todo el tiempo, ¿sí? Los varones tienen más derecho a la palabra, los varones son como, de hecho yo soy maestra docente hospitalaria y domiciliaria, y lo que demuestran las estadísticas es que los varones son los que más se quiebran y tienen algún problema relacionado con esguinces o con quebraduras o con fracturas dentro de la escuela y fuera de la escuela, porque son más activos, son más, o sea, se les dice que tienen que ser más activos, no se les reprime que se suban a un árbol, que se suban a un cerro, que se suban, bueno. En cambio, a las nenas se les reprime ese movimiento, se las deja como más, eh, digamos, lo femenino no es andar subiendo árboles, no es andar, la idea de femenino que tiene nuestra sociedad y nuestra cultura actualmente, no es la de andar eh, chiviando, diría mi madre, por ahí. Entonces eso hace que las mujeres ocupemos menos el espacio, aprendamos desde chicas que se ocupa menos el espacio público, que el espacio privado, o sea, dentro del hogar es nuestro espacio y el espacio exterior es el espacio de los varones. Todas esas son parte de la educación sexual, tanto dentro de la escuela, como que es la segunda socialización, como en la familia, que es la primera socialización, o la socialización primaria. La socialización secundaria se da dentro de las escuelas, dentro de los clubes, dentro de los deportes, dentro de cualquier otra instancia o institución en donde esas niñeces participen a partir de los alrededor de los 6, 7 años. Entonces, como explicaba la docente que vimos en el video, el concepto de integralidad implica que nosotros vamos a dar una educación, o debemos dar una educación sexual que tenga en cuenta no solo los aspectos biológicos, no solo la genitalidad, sino que además tenga en cuenta los aspectos psicológicos, los aspectos culturales, los aspectos políticos, económicos, religiosos, científicos de la sociedad en la que estoy inmerso en ese momento y estoy dando clases desde ese lugar porque soy un actor que pertenece a esa cultura y está inmerso en esa cultura o inmersa en esa cultura, pero además teniendo en cuenta la gran diversidad cultural eh, y de que el mundo no se agota donde se agota las calles de mi barrio o de mi ciudad. Entonces, teniendo en cuenta que el marco económico, político y religioso es muy grande y es muy amplio, nosotros lo que vamos a hacer es tomar una educación integral, una educación sexual integral que tenga como objetivo final la garantía de derechos, ¿sí? La ley de educación sexual integral es una ley nacional, por lo tanto, debe ser cumplida, ¿sí? A través de la resolución 340 del 2018, además, el Consejo Federal de Educación no solo determina que es la resolución que por ahí muchos conocen porque es la resolución a través de la cual se crean los CRESI, que son los equipos de referentes CESI, que tuvieron auge a partir del 2018 y después fueron como desgranándose por cuestiones eh, básicamente económicas y de tiempo, porque se le exigía y se le exige a los docentes y a las docentes que dentro de sus horarios de trabajo, además conformen un equipo, además tengan en cuenta y lleven propuestas para la escuela, o sea, sin tener en cuenta horas coprogramáticas, sin tener en cuenta, digamos, dinero que se destine a esas actividades. Bueno, si bien es una gran propuesta, falta implementar presupuesto para que esos equipos de referentes ESI funcionen como corresponde dentro de las escuelas. Pero además la resolución 340 del 2018 tiene un anexo y en ese anexo están estipulados cuáles son los contenidos de educación sexual integral,
tanto para nivel inicial como para nivel primario como para nivel medio. ¿Por qué digo esto? Porque muchos y muchas no lo conocen, no saben que existen contenidos específicos de la ESI, ¿sí? Y confunden ESI, educación sexual integral, con perspectiva de género. La perspectiva de género es uno de los ejes centrales de la educación sexual integral, pero no es educación sexual integral. Ya vamos a ver lo que es la perspectiva de género. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo. A veces en literatura, por ejemplo, yo digo, bueno, vamos a ver autoras del boom latinoamericano, autoras mujeres dentro del boom latinoamericano. En vez de ver solo García Márquez, etcétera, etcétera, me voy a referir a Elena Garro y otras mujeres que tuvieron gran influencia en lo que fue la literatura de esa época. Ahora bien, eso es perspectiva de género. Yo estoy planteando que hay una invisibilización de las mujeres y que hay un acceso menor al campo editorial, a la distribución, a la difusión de sus obras, que lo que hay para los varones. Bueno, esto es real, es así, pero eso es perspectiva de género, no es contenido específico de la ESI. O sea, digo, además hay contenidos específicos de la ESI. Entonces, cuando a mí me encargan, como maestra sobre todo de primaria, digo porque este curso abarca todos los niveles y cada nivel tiene su especialidad y su especificidad. Para las maestras de primaria y para las maestras de inicial recae la responsabilidad de armar un proyecto en general que dure todo el año que contemple la educación sexual integral. Y en general termina cayendo solo en el reconocimiento de la perspectiva de género, pero no es el único eje. Ahora vamos a ver todos los otros ejes. En el nivel medio tal vez es distinto, porque como decía, se puede aplicar la perspectiva de género desde la literatura, desde la ciencia, las mujeres en la ciencia, desde la geografía, de cómo está pensada, cómo están pensadas las ciudades para los movimientos que tienen que ver con los movimientos básicamente que tienden a aportar capital, o sea, avenidas y qué sé yo, y no tienen en cuenta o hacen más dificultosos los traslados que hacemos las mujeres en general, porque somos las encargadas del cuidado y somos las encargadas socialmente de la crianza de las niñeces y de la atención de los adultos mayores. Entonces, los recorridos intermedios que tenemos que hacer, que se salen de las avenidas, porque las escuelas no están sobre las avenidas, los geriátricos no están sobre las avenidas, los jardines no están sobre las avenidas, entonces todo eso, la compra que tenemos que ir a hacer, bueno, todo eso, todas esas rutas, digamos, que no están pensadas, digamos, las ciudades geográficamente hablando, hablando de urbanización, no están pensadas para los movimientos de las mujeres, pero sí están pensadas para los movimientos que tengan que ver con la oficina o con el trabajo, ¿sí? No es que las mujeres no trabajen en oficinas, sino que las mujeres, además de trabajar en oficinas, además de tener trabajos que implican usar esos accesos, además en el medio tienen que usar los accesos intermedios, los accesos interseccionales, y eso no está contemplado en la urbanización de las ciudades. Digo, son ejemplos que uno puede utilizar a la hora de hablar de educación sexual integral desde una perspectiva de género. Pero vamos a ver que tenemos contenidos específicos de la ESI, ¿sí? Y cómo, porque acá está el eje de la cuestión, que yo se los voy a poner acá, vamos a cambiar de, ya les digo cómo, vamos a cambiar de, de diapositiva y vamos a poner, bueno, esta. Ya la estamos compartiendo, pero déjenme ver cómo poner pantalla completa, que estaba por acá. Pantalla completa.
Bueno, acá tenemos los ejes de la ESI, ¿sí? Reconocer la perspectiva de género, valorar la afectividad, cuidar el cuerpo y la salud, respetar la diversidad y ejercer los derechos. Esta diapositiva es para recordarles los ejes, ustedes probablemente los tengan y los sepan, y es lo que más, digamos, de lo que más se habla. En general nos quedamos en valorar la afectividad y cuidar el cuerpo y la salud y reconocer la perspectiva de género, pero cuando pasamos a respetar la diversidad y ejercer los derechos, se nos complica un poco a los docentes pasar a eso. Pero yo de acá quiero que vean una diapositiva que es esta, que es el famoso o la famosa transposición didáctica que ya Convenio hace cientos de años nos decía a los pedagogos que teníamos que poder convertir el contenido disciplinar en contenido escolar y a través de una estrategia educativa que se transforma o que se plasma en un recurso, poder dar y poder darlos de la mejor forma apropiada a nuestros y a nuestras estudiantes, dependiendo de su edad, de su nivel y de donde y de las características del contexto, ¿sí? Lo que hacemos diariamente con cualquier otro contenido, ¿sí? Lo tenemos que hacer también con la educación sexual integral. El problema es que no sabemos cómo, porque hay bajada de información acerca de lo que es la educación sexual integral y de los grandes temas que debería incluir, pero no hay una explicación de cómo hacer esa bajada. Hay mucha experiencia, si ustedes se meten en internet hay muchas experiencias, hay muchas docentes y muchos docentes que trabajan y que hacen, bueno, se les ocurre un contenido y lo lleva y muestra su planificación, pero no hay como una sistematización de cómo poder lograr esto, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Con el contenido disciplinar, tenemos, ¿por qué, digamos, por qué pongo el eje en este contenido disciplinar? Porque acá es donde empiezan las cuestiones que tienen que ver con eh, ¿qué me pasa a mí con la ESI? ¿Sí? Como la ESI, la educación sexual integral, debe contemplar aspectos religiosos, aspectos científicos, aspectos psicológicos. ¿Qué pasa con toda esa carga que traigo yo desde mi propia persona, ¿sí? Desde lo que fue mi socialización primaria dentro de mi familia, de lo que fue mi socialización secundaria dentro de la escuela, dentro del club, dentro de un deporte, y cómo eso llega a impactar en el momento en que yo tengo que dar este contenido? Porque si yo tengo que decir, aluminé, por ejemplo, vengo y digo, aluminé no está en zona de, geográficamente no está en zona de montañas. Yo creo que esas montañas que se ven ahí no son montañas. Creo que en realidad corresponde a un valle. ¿Sí? A mí me parece, y yo creo que es un valle. Entonces tengo un contenido disciplinar científico al que no le voy a dar bolilla y voy a decir, yo creo que la zona de Alumine es un valle, por lo tanto voy a enseñarle a mis estudiantes de geografía que se ubican, que sus casas están ubicadas dentro de un valle. ¿Sí? Convierto eso en un contenido escolar a través de actividades, a través de una estrategia educativa y les enseño algo que no corresponde con el contenido disciplinar. Por ejemplo, creo que la Tierra es plana, entonces enseño que la Tierra es plana, cuando el contenido disciplinar indica que la Tierra es redonda. Bueno, esto que parece muy absurdo de plantearlo en estos términos, es lo que sucede cuando nosotros hablamos de educación sexual integral. Hay un contenido disciplinar que cuando se convierte en contenido escolar, se convierte en contenido escolar bajo la mirada de quién lo convierte en contenido escolar. Entonces, nosotros lo que primero tenemos que garantizar son los derechos. La ley de educación sexual integral es un derecho. Nuestros estudiantes tienen derecho a tener acceso a contenido disciplinar, científico, convertido en contenido escolar. ¿Sí? Entonces,
yo respeto todas las opiniones religiosas, por ejemplo, respecto de lo que debería o no enseñarse dentro de la escuela, pero son eso, son opiniones religiosas. Y nuestra escuela es una escuela laica, pública y gratuita. Entonces, si nuestra escuela es una escuela laica y tenemos que enseñar lo que nos dice el currículum, tenemos un currículum muy claro, ¿sí? Donde aparece cuál es el contenido disciplinario y cómo nosotros, nuestra tarea es convertirlo en contenido escolar. Bien, vamos a dejar de compartir esto y vamos a seguir compartiendo la otra diapositiva, porque vamos a hablar ahora de la transversalidad. Esperen que me corro acá. Ya hablamos de lo que es la integralidad. Bueno, ahora hablemos de lo que es lo que es la transversalidad. Nosotros actualmente tenemos, sobre todo en escuela media, había una discusión en relación a si la ESI debía ser una materia o no debía ser una materia, si la ESI atravesaba o debía ser transversal y por lo tanto debía hacerse cargo toda la institución a través de un proyecto institucional de hacerla transversal. Bueno, acá por lo menos en nuestra provincia, en Neuquén, esa discusión en media se zanjó haciendo las dos cosas, poniendo por un lado la ESI como materia, como digamos las que eran seminarios, talleres se convirtieron en materias, con digamos, la nueva ley o la currícula de media, pero además se sigue exigiendo a las escuelas que la ESI sea transversal. Bueno, yo no puedo transversalizar la ESI desde mi aula, ¿sí? Puedo tener una muy buena, digo, no necesariamente, o sea, no soy profe de ESI y no me desentiendo de la ESI, ¿sí? Hay una profesora que da específicamente, o profesor que da específicamente una clase de ESI, pero además dentro de mi materia incluyo la ESI, la educación sexual integral, desde alguno de los géneros, desde alguno de los ejes, ¿sí? Y probablemente lo incluya desde la perspectiva de género, porque o el cuidado de la salud o de las diversidades debería ser, y del respeto por los derechos, eh, digo, puedo encarar desde cualquier parte. Ahora, puedo tener una secuencia de actividades magnífica, puedo hacer un trabajo muy copado dentro del aula, puedo incluso hasta presentarlo tipo feria de ciencias, hacer en noviembre, el mes de la ESI, a propósito del 25 de diciembre, y decir, bueno, vamos a presentar lo que hicimos en el aula, o pasar por las aulas de los otros compañeros, o colgar afiches dentro de los pasillos para que los otros compañeros, compañeras de la escuela vean lo que en mi salón se trabajó. Bien, pero eso no es transversalizar la ESI, porque es un buen intento y es una buena manera de saber que alguien está trabajando ESI dentro de su aula. Pero la transversalidad depende de los equipos directivos. El equipo directivo es el que tiene que tener un proyecto, el que tiene que proponer la construcción de un proyecto pedagógico institucional que incluya la transversalidad de la ESI, de la multiculturalidad y de la inclusión, ¿sí? Que son los tres grandes ejes que debe incluir un proyecto pedagógico institucional en este momento. Entonces, como docente debo y puedo exigir al equipo directivo que si esto no se está cumpliendo, se cumpla, ¿sí? Porque la transversalidad le corresponde a los equipos directivos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de lo que es la perspectiva de género. La perspectiva de género es una herramienta, digamos, es una construcción metodológica de las académicas feministas que hace ya
más de 40, 50, 60 años, pero fuertemente alrededor de hace 30 años, vienen discutiendo acerca de cómo se conforma la idea de los sexos, y después aparece el concepto de género más adelante. ¿Y qué nos indica? Nos indica que básicamente el género es una relación de poder, ¿sí? Una relación de poder que se establece dentro de la sociedad, en donde uno de los géneros, en este caso el masculino, predomina sobre el femenino y tiene ventajas y privilegios. ¿Esto qué significa? Significa que hay una brecha, significa muchas cosas. Significa que hay una brecha salarial que no se ve en nuestra eh, disciplina, no se ve, digamos, los docentes y las docentes cobramos, no importa nuestro género, pero también tienen que tener en cuenta que si ustedes se fijan, tanto en inicial como en primaria, que son los que tienen mayor carga horaria de trabajo in situ, digamos, no estoy diciendo la carga que implica corregir por 36 horas no sé, 300, 400 alumnos y alumnas, no estoy diciendo que después no se lleven trabajo a la casa, pero trabajo in situ, las maestras de primaria que trabajan doble turno, porque con un turno no llegan a fin de mes, las maestras de jardín que trabajan doble turno, trabajan aproximadamente 10 horas por día, más lo que tienen que después trabajar corrigiendo, planificando y bueno, todo lo que saben que tiene que ver eh, con nuestra tarea. Y esos dos niveles están predominantemente ocupados por mujeres, ¿sí? ¿Dónde se ubican los varones en su mayoría? En el sector medio, ¿sí? Son profes, por lo tanto ganan más, o tienen otras, digamos, tareas dentro de la escuela, como por ejemplo en la escuela primaria, los profes de educación física. Bueno, estoy hablando históricamente, no estoy diciendo que esto sea así o que no esté cambiando en la actualidad, pero tanto la primaria como el jardín están asociadas a las tareas de cuidado, ¿sí? La secundaria tiene otro origen, tiene el origen de la producción de trabajadores cualificados. Bueno, la primaria y el nivel inicial tienen la misión, además de educar al ciudadano, nacieron con esa misión, como ustedes lo vieron en el profesorado, además de esa misión, tiene la misión de guardería, ¿sí? De que los hijos de los trabajadores y las trabajadoras estén en un lugar garantizado por el Estado, mientras ellos y ellas salen a trabajar. Esa es digamos, el inicio de la creación de las escuelas, tiene que ver con eso, ¿sí? Con la gran industrialización y los hombres y las mujeres arrojados a las fábricas a trabajar en masa. Entonces, los roles de cuidado que históricamente están histórica, cultural, política, social y religiosamente están adjudicados a las mujeres, eh, porque se supone que somos más sensibles, que somos más empáticas, que tenemos eh, un sexto sentido que nos permite trabajar con niños y con niñas. Y entonces está concentrada en nuestra profesión, está concentrada tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, la mayoría de mujeres, que trabajan más y cobran menos. Entonces, esto no es, o sea, si quieren pueden discutirlo, no hay ningún problema, pero a los, digamos, hechos me remito, basta con ver, digamos, la carga de horario de trabajo, la responsabilidad que tienen dentro de las escuelas. Por ejemplo, las maestras tienen toda la carga administrativa y toda la carga de cuidado durante los recreos, cuando un profesor o una profesora no lo tienen. Bueno, todas las tareas administrativas y de cuidado que todos nosotros sabemos
que tienen las maestras tanto de inicial como de primaria. Entonces, si bien no hay una brecha salarial que pueda decirse, porque un maestro cobra menos o cobra más que una maestra, no cobra lo mismo, la génesis y la conformación genérica de los niveles produce una brecha salarial y produce una desventaja y una desigualdad. Pero si nosotros lo aplicamos o lo pensamos en el resto de los trabajos, en el resto de los trabajos sí se da, y sí es muy fuertemente, cuando estamos hablando, por ejemplo, de trabajos que tienen que ver con el uso de maquinarias. Bueno, a las mujeres no se les da la categoría de maquinistas, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil y recién ahora están accediendo las mujeres en trenes argentinos, están accediendo a los puestos en donde pueden ganar más dinero, que es como conduciendo los trenes, o a veces hacen el mismo trabajo que los varones, pero no se les da la categoría. Eso es muy común dentro de las fábricas. Bueno, y después tengamos en cuenta que las mujeres somos el grueso de las mujeres y otras diversidades de género, somos las que estamos más precarizadas y son las que se ocupan de los trabajos con mayor precarización laboral, como por ejemplo las empleadas domésticas, las empleadas, las niñeras, bueno, todo lo que tenga que ver con lo que está asociado al cuidado. Aparte sabemos que hay una feminización de la pobreza, en donde la mayoría de los hogares pobres tienen como cabeza de familia a una mujer que sostiene su hogar con un trabajo precario en donde no tiene obra social, donde no tiene ninguna garantía ni derecho. Este reconocimiento es de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de después acceso, porque decimos, bueno, a ver, hablamos de pintura. ¿Cuántas mujeres exponen o son expuestas en los museos o en las salas de arte? Y bueno, dirán algunos, es que no son tan buenas pintando, o lo mismo en literatura, no son tan buenas escribiendo, o lo mismo como científicas, bueno, no son tan buenas para la matemática. Pero tiene que ver con el acceso en realidad y con la posibilidad de acceder a esos lugares que son y que están de alguna manera destinados y privilegiados para los varones. Entonces, poner el foco en esto y poder hablarlo y poder visibilizarlo es lo que tiene que ver principalmente con la perspectiva de género. Vamos a la siguiente filmina y hablamos de qué es la sexualidad, ¿sí? Acá está la definición del 2006 de la Organización Mundial de la Salud, que como ven, y cuando vean la pueden parar, y además ustedes en el campus van a tener ¿cómo se llama? Este PPT. Es una definición muy amplia, por lo tanto nos permite trabajar desde muchos lugares, ¿sí? Entonces no reduzcamos la educación sexual integral a la genitalidad o al cuidado del cuerpo a través de la higiene, el lavado de manos, o el cuidado del cuerpo en el sentido de esto, que es muy importante, digamos, el nivel inicial, y no lo voy a desestimar, que tiene que ver con es mi cuerpo, y digamos, para prevenir el abuso de alguna manera, o para identificarlo y para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan identificar si están sufriendo situaciones de abuso. Pero la definición de sexualidad es tan amplia que nos permite abordarla desde un montón de lugares, ¿sí? Vamos a la siguiente. Otro de los conceptos claves que es importante trabajar es el de opresión. La opresión es la forma, digamos,
cultural, es una ideología, ¿sí? Se transmite a través de una ideología, en donde dice que las mujeres somos menos que los varones y por lo tanto tenemos menos derechos. Pensemos que no hace tanto que nosotras votamos, que no hace tanto que nosotras tenemos acceso a la posibilidad de tener una casa, al divorcio, y cuáles son las ventajas y las desventajas dentro del divorcio. Antes, cuando una mujer se divorciaba, y estoy diciendo hace 50 años, no estoy diciendo hace 2000, estoy diciendo hace 50 años, cuando una mujer se divorciaba, no podía, tal vez ni siquiera se podía quedar con los hijos, debía irse del hogar si lo que quería era separarse, incluso aunque fuera por cuestiones de violencia de género. El que tenía la patria potestad y el que tenía el derecho a los bienes era el varón. Cuando nosotros hablamos de opresión, tenemos que remitirnos históricamente, por ejemplo, a Aristóteles, que nosotros casi toda nuestra ideología está basada en la filosofía grecorromana. Y Aristóteles y Platón son como los popes, digamos, de todo el pensamiento actual. Y eso ha ido permeando a través de los años, a través de estos 2000 años o 2500 años, ha ido permeando todo lo que tiene que ver con la forma en que nosotros percibimos la realidad. Bueno, Aristóteles, este buen muchacho, este buen hombre, planteaba, y lo escribió, que las mujeres, lo escribió, lo tiene escrito, no es que yo me lo estoy inventando, que las mujeres eh, se producía el nacimiento de una mujer cuando a la mujer durante el embarazo no había tenido suficiente calor. Entonces, cuando tenía suficiente calor, se producía el nacimiento de un varón. Cuando no tenía suficiente calor, se producía el nacimiento de una mujer. Entonces, no existía la idea de los dos géneros, existía la idea de un género. El único género posible y existente era el del varón. Nosotras, como mujeres, éramos un varón defectuoso, un varón que no había llegado a ser varón, ¿sí? Pues nos había faltado calor, un golpecito de horno nos había faltado. Por lo tanto, nosotros recordemos además quiénes eran ciudadanos dentro de la democracia griega, y los ciudadanos eran los varones eh, mayores de edad, aportantes económicamente, los esclavos, los siervos, los inmigrantes, los que no eran hijos de griegos, hijos de madre y padre griegos, no podían ser ciudadanos. Y el concepto de familia surge de lo que se denominaba el oikos, ¿sí? ¿Y qué era el oikos? El oiko era todo lo que era propiedad del hombre, ¿sí? De este hombre que era ciudadano. ¿Y qué era todo lo que era propiedad de este hombre? La tierra, los animales, los esclavos, su mujer y sus hijos. Eso era el oikos. Ese es el concepto de familia. El concepto de familia es del varón propietario, de la mujer, de los hijos, al mismo nivel que de las cabras, al mismo nivel que de la tierra. Por supuesto, las mujeres no tenían ningún derecho, más allá de que las mujeres que eran compañeras o esposas de un ciudadano tenían obviamente una vida más relajada que las que eran esclavas o las que eran, digamos, no eran griegas y emigraban a la ciudad para trabajar como siervas o como esclavas. Pero no hay muchas referencias ni mucho, no se ha escrito mucho acerca de cómo vivían los sirvientes y cómo vivían los esclavos, porque evidentemente a los griegos no les importaba cómo vivía esa gente. Entonces no tenemos muchos datos acerca de la conformación de esas familias. Pero sí tenemos muchos datos sobre la conformación de las familias de los ciudadanos, del oiko, del ciudadano, en donde las mujeres tenían dos lugares, o eran compañeras de mujeres, la esposa de un ciudadano, o eran
lo que se llamaban, o sea, eran prostitutas, ¿sí? Tenían el lugar, eran mujeres que tenían más ventajas a nivel intelectual porque podían tener discusiones, podían hablar, podían pensar, ¿sí? Y relacionarse con los varones desde otro lugar, pero nunca dejaban de ser objetos al servicio de los varones, ¿sí? Si bien, aunque pudieran leer, aunque pudieran discutir política con ellos en la cama, seguían siendo objetos sexuales para estos varones. Hacia alrededor del 1940, más o menos 1950, surge la idea de los dos sexos. O sea que nosotros estamos hablando de perspectiva de género desde un lugar en donde, fíjense cómo, qué poco tiempo de recorrido tienen todos estos conceptos. Simone de Beauvoir es la primera que habla del segundo sexo y a partir de ahí se empieza a plantear la idea de los dos géneros, de bueno, tanto hay dos géneros, los hombres y las mujeres, y somos distintos. Nosotros estamos ahora en una tercera etapa de deconstrucción de eso y estamos diciendo, bueno, queremos ir hacia una ESI no binaria, entonces no vamos a hablar solo de los dos géneros. Vamos a hablar de que hay más de dos géneros, ¿sí? Porque las personas trans y las personas travestis y las personas de género fluido y las personas no binarias existen. Me guste o no me guste a mí, esté de acuerdo o no esté de acuerdo a mí, esas personas existen. Entonces tienen que ser visibilizadas porque además están dentro de nuestras aulas. Y si yo no las nombro, no les doy, no garantizo sus derechos, ¿sí? Bien, ¿cómo funciona la opresión o por qué es tan importante el concepto de la opresión? La opresión tiene que ver con un concepto que básicamente alude al beneficio económico, al rédito económico, político o cultural que tiene un género sobre el otro. Entonces, por ejemplo, las mujeres garantizamos al capital la reproducción de la fuerza de trabajo, la subsistencia de esa fuerza de trabajo, o sea, les damos de comer y cuidamos de esos niños y de esas niñas que el día de mañana se van a incorporar al campo de trabajo, a través de trabajo, básicamente trabajo no remunerado. Cuando se habla de la doble carga de trabajo o la triple carga de trabajo para la mujer, se está hablando de esto. La mujer trabaja en el campo laboral, pero además cuando llega a la casa sigue trabajando, ¿sí? Sigue trabajando porque es su misión cuidar los hijos, es su misión lavar los platos, limpiar la casa, y tiene, digamos, si bien nosotros tal vez dentro de una clase media intelectualmente con posibilidades de acceso académicamente a otros pensamientos, a este tipo de cursos u otros cursos en donde vamos cambiando la mirada y muchas de ustedes dicen, bueno, pero en mi casa compartimos la carga de trabajo. Nos repartimos quién lleva a los chicos al colegio, nos repartimos quién lava los platos cada día, etcétera, etcétera. Bueno, pero pensemos que eso no es representativo de lo que sucede en el mundo. Pensemos de lo que sucede en esos hogares monoparentales, en donde la mujer precarizada es la que lleva la comida a la casa y garantiza que esos niños se eduquen y lleguen a la edad adulta para ser trabajadores y trabajadoras. Pensemos en otros lugares, en otras ciudades, en otros países en donde está estadísticamente comprobado que las mujeres somos, primero que esto que yo hablaba de la feminización de la pobreza tiene cara de mujer, y además eh, somos las que estamos en los circuitos de trabajo más precarizados o incluso esclavos, ¿sí? De la industria textil,
la industria de las manufacturas chinas, todo ese trabajo está muy feminizado. Bien, continuamos con la siguiente, que es la interseccionalidad. La interseccionalidad es un concepto muy importante, un concepto muy interesante, porque en un principio cuando hablábamos de, bueno, yo soy mujer y tengo la misma opresión que tiene la señora que limpia en mi casa. Porque somos mujeres las dos y entonces estamos oprimidas de la misma manera. Bueno, no, esto no es así. Yo me reconozco a mí misma mujer blanca, mujer académica, mujer heterosexual, y eso me da cierto lugar de privilegio en relación a, por ejemplo, una mujer inmigrante que venga de Paraguay, que venga de Bolivia, que no tenga estudios académicos y que sus, como ya veníamos diciendo anteriormente, que sus trabajos sean precarizados sin obra social, sin acceso a licencias, sin acceso a ningún derecho. Y no es una sumatoria, no es que yo soy mujer más heterosexual, más académica, más blanca. Yo soy la intersección de todas esas cosas. Y como yo soy la intersección de todas esas cosas, cada uno de nosotros somos y de nosotras somos la intersección de todas nuestras opresiones. Entonces, no es la misma opresión que sufro yo que la que sufre, como les decía, una compañera inmigrante, que en su trabajo además está precarizada y que tiene culturalmente y socialmente un lugar y una mirada distinta de la sociedad, ¿sí? Vamos a ver un video que tiene que ver con esto. Voy a dejar de compartir esto y voy a buscar el video que tiene que ver con la interseccionalidad. Y lo voy a compartir. Esperen que se me activó sin compartir. Vengo acá. Compartir. Y vamos acá. No somos una sola cosa, por eso no nos oprimen de una sola manera. Soy Sandra Hoyos, soy militante feminista, soy marrona, soy conurbana. Y esto es Cartografía Feminista. Creo que la interseccionalidad, la primera vez que la usé fue al poder pensarme y reencontrarme con mi identidad y esas múltiples situaciones que me construyen y me constituyen como la persona que soy, una persona marrón en el conurbano, graduada universitaria, que vivió siempre en el mismo barrio. La interseccionalidad es un enfoque que nos permite comprender a las personas desde sus múltiples identidades. Ser migrante, ser villera, ser conurbana, ser campesina, ser afro. Y en ese sentido, como parte de un sistema de múltiples opresiones y desigualdades. Un reclamo desde la interseccionalidad tiene que tener en cuenta las propias identidades y que no podemos homogeneizar todo en una misma demanda. Por ejemplo, en el caso del acceso al trabajo de personas que, por un lado, una mujer que se dedica al trabajo de casas particulares o trabajo doméstico, y por otro lado podemos decir el trabajo de una persona que es docente universitaria, ¿no? ¿Y cuáles son sus características? Por un lado tenemos un reconocimiento formal al trabajo y por otro lado a una situación donde tiene los mayores niveles de informalidad y precarización laboral. Sin embargo, estamos hablando de dos personas que son mujeres, que tienen atribuidas, por ejemplo, la mayor carga, por ejemplo, en las tareas de cuidado, pero sin embargo hay una que está en peores condiciones.
demandas que no se escuchan y no se visibilizan. Es urgente una mirada interseccional de las luchas, que sea feminista, antirracista y con justicia social para todos. Bien, entonces ese es un concepto muy importante a tener en cuenta. ¿Pero por qué es importante a tener en cuenta? Primero porque me permite a mí revisar mi propia identidad, ¿sí? Me permite repensarme desde esos lugares y saber quién soy, dónde estoy y cómo llegué a donde estoy. Pero además porque son nuestros y nuestras estudiantes los y las que están atravesadas por estas interseccionalidades. Y vamos a tener entonces distintas realidades que no podemos abordar desde un mismo lugar, ¿sí? Y eso es educación sexual integral también. Yo no puedo pedirle o exigirle llegar al mismo, o sea, cuando nosotros hablamos de educar, hablamos de, y evaluar sobre todas las cosas, hablamos de cuál es el punto de partida de cada uno de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Entonces, yo no debería evaluar hasta donde yo quiero que lleguen, ¿sí? Punto A, punto B. Parto del punto A y supongo que todos parten del mismo lugar y que entonces los que llegaron al punto B son los que aprueban y los que no llegaron al punto B son los que no aprueban, sin tener en cuenta que tal vez dentro de mi aula tengo gente que no partió de A, gente que partió desde mucho más atrás, ¿sí? Si lo pusiéramos en número 1 y 2, partió desde -10. Entonces, ¿por qué? Porque su situación es mucho más complicada, porque viene de una familia empobrecida, porque viene de una familia racializada, porque viene de una familia eh, en donde el trabajo es eventual y precarizado, contra otro estudiante o otra estudiante que viene de una familia en donde está garantizada la comida, garantizada la vivienda, garantizada el abrigo, garantizado digamos, todas esas cuestiones diariamente. Entonces, reconocer la interseccionalidad propia, revisar nuestra propia interseccionalidad, es un buen ejercicio para cuando tenemos enfrente estudiantes, poder entender cuál es ese entramado de opresiones desde el cual cada uno y cada una de nuestras estudiantes está respondiendo a la propuesta de trabajo, ¿sí? Eh, por supuesto que uno no va o no puede hacer 30 planificaciones, pero sí puede hacer ajustes o puede tratar de entender desde otra perspectiva y de otra mirada, teniendo en cuenta el concepto de interseccionalidad y de opresión y de cómo afectan esas opresiones, porque no es el mismo acceso que tienen nuestros y nuestras estudiantes al conocimiento, dependiendo de cuál es la interseccionalidad de donde parten, ¿sí? Tanto propia como familiar. Bien, continuamos con la presentación. Esperen que me voy a poner acá. Estábamos acá. Bien, estaba el video, que ya lo vimos. Había otro video, bueno, a ver. Vamos a hablar de identidad. Bueno, cuando hablamos de identidad, ¿qué es la identidad? ¿Qué conforma la identidad? Este es un dibujito que está muy bueno, porque es muy simple, circula mucho por internet, pero a la vez es muy gráfico, ¿sí? Tenemos distintas capas que conforman la identidad. Por un lado está la identidad de género, por otro lado está la expresión de género, por otro lado está el sexo biológico y por otro lado está la orientación sexual. Entonces, la identidad de género está conformada por el género femenino o el género mujer y el género masculino o el género hombre. Y en el medio, aquí lo plantea como gender queer,
¿sí? Pero podemos hablar de identidades trans, podemos hablar de identidades travestis, podemos hablar de identidades no binarias, ¿sí? Y eso es particular de cada persona, cómo me siento yo, cómo me identifico yo, quién soy yo y quién creo que soy yo, ¿sí? Después tenemos la expresión de género, y no necesariamente corresponde con la identidad de género. Yo puedo tener un estudiante que viene un día y plantea que no es más X nombre, que a partir de ahora es Marianela. Y de repente Marianela sigue usando la misma ropa que usaba X nombre. Y entonces yo me confundo y digo, no, pero ¿cómo? Si ahora sos Marianela, ¿por qué no te vestís como mujer? Como lo que yo considero que es femenino. Bueno, Marianela pasa su transición y pasa su identificación con el género que adopta de la manera particular, específica y única que va a ser su transición. Entonces, no pongamos nuestras expectativas o nuestras creencias acerca de lo que debería ser el otro en el otro o en la otra. Por ejemplo, también puede pasar que tenemos un chico trans que se identifica como Matías y de repente viene pintado y le gusta pintarse y ponerse pestañas postizas o le gusta pintarse las uñas y a nosotros entramos en contradicción porque no, ¿cómo no sos Matías? Sí, soy Matías, pero mi expresión de género es femenina o me gusta utilizar determinadas cuestiones que tienen que ver con lo considerado femenino, ¿sí? Entonces, no entremos a que se nos crucen los cables y dejemos que la gente sea como quiera ser, incluida nuestros estudiantes. Después tenemos el sexo biológico. En el sexo biológico tenemos de nuestra especie humana, está identificada como hembra, macho o intersexual. En ese sentido, tenemos que saber que no tiene nada que ver con la identidad de género. O sea, el sexo biológico no tiene que ver con la identidad de género. Yo me reconozco a mí una mujer cis porque mi sexo biológico, o sea, mis genitales, corresponden a mi identidad de género. O sea, yo soy una mujer cis porque me considero una mujer y tengo vagina. Nací con el aparato reproductor femenino y además me considero una mujer. Pero cuando en las identidades trans sucede distinto, sucede que su sexo biológico no corresponde con su identidad de género, ¿sí? Y tampoco está en cuestión, digamos, yo no tengo por qué ponerlo en cuestión porque hay una ley de identidad de género que permite eh, y que obliga a la sociedad en su conjunto a reconocer esta identidad, incluso si no hizo el cambio de documento, ¿sí? Entonces, desde las escuelas yo no puedo seguir nombrando a mis estudiantes cuando ya vinieron y dijeron que se llamaban de otra manera, no puedo seguir nombrándolos como dice el documento porque a mí se me ocurre, porque la Ley de Identidad de Género en su artículo 12 dice, hablando del trato digno, dice que no importa que la persona haya hecho o no el cambio de documento, con la sola expresión de su nueva identidad debe ser respetada digamos, en todo, desde el trato oral, pero también en los que no me sale, en todo lo que tenga que ver con lo administrativo. Entonces, si yo tengo que hacer un informe para un estudiante trans, lo que corresponde es poner el nombre autopercibido entre, abro paréntesis, inicial del primer nombre según el documento, punto, inicial si tiene segundo nombre del segundo nombre, punto, fecha de nacimiento, cierro paréntesis, y apellido. Esa es la forma correcta y está en el artículo 12, lo expresa así el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género. Entonces, a veces burocráticamente seguimos violentando a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes por desconocimiento o por una postura, ¿sí? Una postura ideológico-política. Sepamos que independientemente de nuestras posturas ideológicas y políticas, hay leyes que hay que cumplir. Y la ley de identidad de género habla del trato digno. Entonces, dejemos de molestar
a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes. Reconozcamos cómo se sienten, quiénes son, lo que expresan, y tratémoslos en función, y tratémoslas en función de cómo quieren ser tratados, cómo quieren ser llamados. Lo más fácil en estos casos no es ir al libro en donde están escritos sus nombres, es preguntarles cómo se llaman, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta si existe alguna diferencia, y nosotros o nosotras podemos salvarla, ¿sí? Podemos ir y hablar en secretaría de que se tiene que tratar y se tiene que escribir y anotar de esta manera, incluso en el libro de actas, en los boletines, en la entrega de informes, en todas las cuestiones administrativas hay una forma y está estipulada por ley. La orientación sexual, bueno, la orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad de género. Yo puedo sentirme mujer, o sea, yo puedo ser biológicamente mujer, sentirme mujer, tener identidad de género mujer y gustarme las mujeres, gustarme los hombres, gustarme las mujeres y los hombres. Y eso hay una gran variedad, digamos, de orientaciones sexuales. Y no tiene que ver, porque por ahí a veces pasa con, también, que como que nos rompe así la cabeza que llega un estudiante que hizo su transición de género a mujer trans. Estoy hablando sobre todo en media, ¿no? Porque es donde se ve más estas cosas, en donde son como más, ya están, o sea, no es que en primaria no se vean las transiciones de género, pero en secundaria se ve la orientación sexual. Entonces nosotros vemos una estudiante que hizo su transición a mujer trans y se autorreferencia a mujer trans y es lesbiana y sale con una chica. Entonces a mí se me cruzan los cables y digo, ah, no, pero entonces, ¿para qué hizo la transición si está con una... No tiene nada que ver la transición, o sea, la identidad de género no tiene nada que ver con la orientación sexual. A mí puedo tener una identidad de género determinada y gustarme quien me guste. O sea, quien me gusta tiene que ver con eso, con quién me gusta. Y para gustos, los helados. Entonces, tampoco entremos en contradicción con esa cuestión y relajemos un poco y tratemos de entender, sobre todo, que nuestros estudiantes están en el proceso de construcción de su identidad y están buscando, y están explorando, y están haciendo lo que hicimos nosotros en esa edad, con más o menos represión, con más o menos, eh, digamos, capacidad de acción. Y por suerte, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes hoy están eh, defendidas, reconocidas ante la ley, ¿sí? Respetemos sus derechos. Vamos a la siguiente, que habla sobre géneros y fluidez, que es un poco lo que estábamos hablando. De la identidad de género es quién soy, la expresión de género es cómo me expreso a través de mi vestimenta, mi peinado, y la orientación sexual es quién me gusta. Acá tienen una tablita, bueno, ustedes lo pueden ver después, lo pueden agrandar y ver. El siguiente video, vamos a dejar de compartir esto y entonces vamos a pasar a compartir ahora voy y lo comparto. Las personas cisexuales, los heterosexuales, o sea, la hegemonía de la sociedad, no sale a la calle a dar explicaciones respecto de lo que es, ni qué tiene entre las piernas, ni cómo se autopercibe. Y me di cuenta que era importante para mí cambiar esa mirada al respecto. Soy la Toni Domínguez, soy comunicadora social y esto es Cartografía Feminista. Lo más importante de la autopercepción es que en el ejercicio mismo es donde te da herramientas para poder pensarte en otro contexto y para poder pensarte desde otras perspectivas. Es eso, es pensarte en otras posibilidades de existencia, es pensarte en comunidad con otros, respetando la autopercepción de todos y sobre todo haciendo de esta sociedad un mundo mucho mejor.
fueron muchos años después cuando comprendí que la autopercepción es cómo pensamos el mundo, cómo pensamos el amor, cómo pensamos la muerte, cómo pensamos la familia. La autopercepción en realidad es la manera en la que todos hacemos cuerpo de los conceptos y sobre todo los transitamos en la vida social. La expresión de género se materializó cuando agarré el espejo y me encontré a mí misma. Me pude ver, me pude analizar, pasaba horas en la adolescencia mirándome al espejo, porque feminiana y un poco actriz también, me ayudó muchísimo a conocerme las facciones y a conocerme las caras que pongo cuando hablo. Y entonces, en este momento, en el momento de encontrarte en el espejo, es ahí donde te das cuenta cuál es la autopercepción. Es mirarte fondo a los ojos y saber que tu deseo está ahí y que necesita manifestarse. Estuve bastante peleada con esa idea de por qué nosotras teníamos que sí explicar lo que éramos y otros no. Y me di cuenta que me iba a acercar muchísimo a construir nuevos vínculos y a una mejor forma de deconstruirse si explicaba cómo había sido el proceso de autopercepción. También es muy importante explicarle no solo a las personas asexuales, sino a los varones puntualmente, ¿no? Que quizás no se cuestionan nunca en su vida cómo llegaron a ser varones y no se dan cuenta que cada uno de ellos también tiene su autopercepción de cómo ser varón. Hay una idea construida desde la hegemonía de cómo ser persona en general, sobre todo cómo ser mujer y cómo ser varón. En el medio hay un montón de otras identidades. Las personas trans no binarias estamos justamente para mostrar ese abanico de grises, o mejor dicho, ese abanico de arco iris, que existen otras posibilidades de formas de vida. Bien. Bueno, vamos a volver a ver qué nos queda. Bien, otros conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de educación sexual integral son los conceptos de diferencia, desigualdad y finalmente el de discriminación. Cuando nosotros hablábamos de opresión, es la utilización de esa diferencia vista como desigualdad para generar discriminación. Entonces, la diferencia es algo que existe, todos somos diferentes, todas somos diferentes, existe y es, digamos, es parte de la variedad de todo nuestro sistema, de nuestro ecosistema, ¿sí? En todos los ecosistemas existe la variedad y la diferencia, y eso es lo que nos aporta y lo que nos enriquece. La desigualdad es cuando dentro de como seres humanos utilizamos esa diferencia para generar beneficios para unos y no para otros. Por ejemplo, tenemos, ¿qué sería una diferencia? Yo puedo caminar con mis dos piernas. Ante una persona que no puede caminar con sus dos piernas y se moviliza en silla de ruedas, ¿cuál es la desigualdad? La desigualdad se hace presente cuando encuentra una vereda que está llena de altos y bajos, de escalones que no puede sortear y que tiene que finalmente terminar yendo por la vereda, ¿sí? Por la calle, perdón. ¿Y cuándo sería la discriminación? Precisamente cuando yo digo, bueno, desde las políticas públicas, y digo, bueno, pero yo no voy a legislar, o sea, si la mayoría de las personas caminan en dos piernas, yo no voy a legislar que todas las veredas, o no voy a ponerle multa a todos los que hicieron escalones y que tienen las veredas para arriba y para abajo, porque porque me va a generar una demanda tremenda y porque no tengo tiempo para eso y porque en definitiva las personas que se movilizan en silla de ruedas son menos. Bueno, eso es discriminación y eso es lo que pasa actualmente. Cuando nosotros lo llevamos a la educación sexual integral, tenemos que tener en cuenta entonces este concepto de la diferencia, que no tratarlo desde la desigualdad para no generar una discriminación, ¿sí? Acá tienen el concepto de discriminación. Y después, finalmente, ahora voy medio rápido porque la verdad que debe ser re pesado escucharme a mí hablar.
tanto tiempo. Así que bueno, vamos, ustedes les va a quedar acá, tienen los conceptos que después se materializan, digamos, en roles que, digamos, todo esto que veníamos viendo de la opresión, la perspectiva de género, la desigualdad, la diferencia y la discriminación, se cristaliza en lo que nosotros llamamos roles de género y estereotipos de género. Los roles de género es lo que dentro de la socialización primaria y la socialización secundaria se le adjudica un género y se le adjudica al otro, ¿sí? ¿Qué debo yo hacer o ser siendo mujer y qué debe hacer o ser un varón siendo varón? Eso, cuando se cristaliza en una noción simplificada y básica, se llama estereotipo de género. Entonces es una creencia o una forma de pensar en relación a las mujeres y a los varones, eh, como esto que yo les decía. Si nuestra estudiante, si Marianela transicionó a mujer, bueno, que se vista como mujer, porque ahora es mujer. Bueno, no, Marianela quiere seguir usando pantalones anchos, quiere seguir usando camisas anchas y no le interesa pintarse, y su expresión de género no tiene nada que ver con su identidad de género. Bueno, entonces eso tiene que ver con un estereotipo que tengo yo en relación a cómo deberían ser las mujeres y cómo deberían ser los varones. Tenemos que trabajar mucho estos roles y estos estereotipos dentro del aula, no solo en la primaria, sino en la secundaria también, porque tiene mucho que ver después cómo estas y nuestros estudiantes y nuestras estudiantes terminan reproduciendo roles de género que se convierten en estereotipias y, por ejemplo, llevan a noviazgos violentos, llevan a problemas en las relaciones de pareja, problemas a la hora de cuidarse o de protegerse ante enfermedades venéreas, protegerse ante un posible embarazo. Eh, Hay todavía muchos estereotipos relacionados con las mujeres, con el tema de la virginidad, con el tema del uso del preservativo, o sea, mucha presión de parte de los varones acerca de si solo estás conmigo, ¿por qué querés usar preservativo? Y después nos encontramos con que la sífilis está disparada a nivel mundial y Argentina es uno de los principales países en donde hay mayor cantidad de sífilis porque los adolescentes no se cuidan con preservativos, porque yo que provengo de la generación de los 90 teníamos terror al SIDA y entonces nos cuidábamos con preservativo. Cuando esto se relajó de alguna manera, gracias a los avances científicos y a los seropositivos, a que se puede negativizar el HIV, y que no es lo mismo el HIV que el SIDA, hubo un relajamiento en relación a eso y se dispararon los números en relación a las otras enfermedades de transmisión sexual, como el papiloma humano, que se cree que el 60% de la población lo tiene. En las mujeres es muy riesgoso porque puede llevar a un cáncer de cuello de útero si no es tratado a tiempo, las gonorreas, la sífilis y bueno, todo el abanico de enfermedades de transmisión sexual. Y esto lo tenemos que trabajar por un lado desde el cuidado y desde la salud, pero por otro lado desde los estereotipos y los roles de género, de cómo se impone según la sociedad y según los mandatos, cómo deberían ser y cómo deberían manejarse y cómo deberían, cuáles serían sus acciones y sus reacciones, tanto para mujeres como para varones. Estos roles de género y estas estereotipias de género no solo afectan a las mujeres, sino que también afectan a los varones. Los varones tienen una incidencia de accidentes muy grande dentro de la adolescencia porque empiezan a competir entre ellos a nivel físico. El que no demuestra que puede ser el que se anima a hacer determinada cosa, como subirse a un risco, como tirarse al agua sin saber nadar, o en un lugar que es muy peligroso, pero los demás eh, de alguna manera lo envalentonan, porque si no, qué sé yo, utilizan términos como sos maricón, sos puto, no te animás a hacer eso. Bueno, primero trabajar en la escuela sobre esos temas que no son insultos, pero además
trabajar la violencia que se genera entre varones. Ustedes tienen después, van a tener en la segunda o tercera clase, van a tener una carpeta. Sepan que las carpetas están divididas por nivel primario, nivel inicial y nivel medio, pero que no son exclusivas. Ustedes pueden meterse y bajar todo el material que encuentren y que les interese de cualquier nivel. Dentro del nivel medio está lo que se llama, hay dos textos, ¿sí? Que habla de nuevas masculinidades y micromachismo. Cuando veamos ese tema vamos a ver que tenemos ahí mucha tela para cortar sobre cómo los varones se constituyen y construyen su identidad alrededor de una de autopercepción de violencia y de represión. Y bueno, sepamos que la tasa de suicidios es mucho mayor en hombres que en mujeres, porque los varones no se les está permitido tener sentimientos, no se les está permitido demostrarlos, no se les está permitido llorar en público, no se les está permitido pasar crisis, estar deprimidos. Esas son cosas de mujeres. Entonces, bueno, todas estas cuestiones llevan a que no busquen ayuda y no busquen tratamiento psicológico y que terminen teniendo una tasa mundial de suicidio mucho más grande. Y por otro lado, las mujeres sufrimos la violencia de género avalada por el machismo, porque según estos roles y estos estereotipos de género, las mujeres somos propiedad de los varones y los varones pueden con nosotras hacer lo que quieran porque somos su posesión. La estadística demuestra que las mujeres son de femicidios, que las mujeres son asesinadas en general por su pareja o su expareja. O sea, cuando la mujer decide abandonar el vínculo violento, es donde el hombre siente que perdió la posesión que tenía sobre esa mujer y decide destruirlo. Si no lo puedo tener yo, no lo puede tener nadie. Bueno, todas estas cuestiones son las que tienen que ver con los roles de género y los estereotipos de género y son las que tenemos que trabajar en el aula. Bien. Se terminó, así que voy a dejar de compartir. Bien, ¿cuál es la actividad de esta clase? La actividad de esta clase es hacer un currículum de género, ¿sí? Un currículum de género implica, agarran una plantilla, pueden ir a Canva, pueden ir a Word, ponen currículum y ponen su nombre, ponen si se sienten personas cis, si son personas transexuales, si son personas no binarias, cómo se autoperciben, cuál es su expresión de género. Y después quiero que hagan una autorreflexión en su socialización primaria y en su socialización secundaria de cuáles son las marcas que ustedes recuerdan que los hayan y que las hayan marcado en su socialización de género. ¿Qué significa la socialización de género? Todo esto que veníamos hablando. Las mujeres somos más empáticas, los varones no lloran, las mujeres usamos pollera, los varones pueden subirse a los árboles, las mujeres no. Bueno, todas estas cuestiones que hayamos vivido, que pueden ser tranquilas y simples, como mi mamá me ataba el pelo muy fuerte y me lo peinaba porque los rulos no estaban bien y entonces me estiraba y me planchaba el pelo y a mí no me gustaba, me obligaba a usar medias cancán y a mí no me gustaba porque se me caían, o pueden ser cuestiones más importantes y cuestiones más profundas como por ejemplo el abandono paterno, la violencia paterna dentro del seno, dentro del seno familiar, tanto para la mujer como para con los hijos y las hijas. Todas las cuestiones que yo siempre digo, tengo el primer, no es el único, pero el primer recuerdo que tengo de los 4 años es mi papá golpeándole la cara a mi mamá contra la mesada. Entonces, en mi socialización de género, yo aprendí a los 4 años que las mujeres no estamos seguras ni dentro de nuestra propia casa. Eso es socialización de género. Bueno, yo les voy a proponer que ustedes hagan su propio currículum de género. Yo les voy a dejar en la plataforma mi currículum de género. Mi currículum de género es a carne viva, ¿sí?
Yo no les estoy pidiendo a ustedes que hagan un ejercicio tan profundo. Yo hago ese ejercicio tan profundo después de muchos años de trabajar con estas temáticas. No estoy pidiéndole a nadie que se exponga, ni a nadie que diga lo que no quiere decir. Sí que podamos repensarnos nosotros y nosotras como sujetos socializados con un determinado género, y cómo fue esa socialización, cómo se construyó esa socialización. Por supuesto que los currículum son privados y no van a tener difusión. Usted, la única que tiene acceso a leer eso soy yo, así que no tengan problema. No tienen nota, no es que un currículum de género va a tener un 8, otro va a tener un 4 y otro va a tener un 10. Todos van a estar aprobados por el hecho de ser presentados, porque no hay un currículum de género bueno o malo, o mejor o peor, ¿sí? El hecho de poder poner en palabras escritas lo que yo considero que tiene que ver con mi socialización de género, ya de por sí es la tarea y está bien. Preséntense en el chat, así nos conocemos, y hagan el currículum de género, tienen el mío como ejemplo, y bueno, espero verlos, espero que las condiciones climáticas nos puedan acercar para la última clase, y, y la verdad que un gusto de nuevamente estar conversando con gente sobre todas estas temáticas. Un abrazo y nos vemos la próxima, que creo que es el 23 de septiembre. Esperemos que ya para esa época, se supone que es primavera, vamos a poder pasar, así que nos estaremos viendo. Un beso, un saludo y gracias por el espacio, tanto a la seccional Illuminé como a la Escuela de Formación Carlos Fuente Alba. Un saludo.